Bueno, de regreso aquí en InfoAnálisis, esta mañana hemos invitado al doctor Ibrahim Asbat. Él es abogado, pero además ha ocupado cargos importantes y es un escritor constante en su blog, que él tiene al servicio de todos los interesados. Doctor Asbat, buen día, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. ¿Cómo se llama? ¿Cómo hace la gente para poder leer sus comentarios diarios? Bueno, sale en Twitter, sale en Facebook y sale en varios periódicos digitales, ¿no? Ah, bueno, ya lo saben, para que contacten al doctor Asbat y puedan leer sus opiniones, que son, por Y cierto. además, y además viaja viral porque la gente lo retuitea o se lo envía a sus amigos, así que tiene una incidencia viral muy grande algunos de sus artículos. Oiga, una pregunta, doctor Asbat. ¿Esa gorra tiene algún mensaje? Good karma, eso es algo que estamos vendiendo positivismo. ¿Qué es lo que es? Claro, 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 mantener el positivismo frente a la cuarentena, que ya lleva casi 2 meses. Sí. Oiga, usted fue jefe de la policía, doctor Asbat. Hay algo aquí muy peligroso, y es que me comentaba Camila y Rubén la cantidad de muertos violentamente. Se habla de 9 muertos, Camila. Y Rubén, ¿cómo es el tema? Sí, o sea, que en las últimas horas hubo 2 muertes llegando al Rotcarú, 3 en Los Santos anoche, también hubo 4 en Arraiján, por el área de Bacamonte. O sea, ya esos nada más suman 9 homicidios Más en la, tres más tres de Punta Chame. más 3 de Punta Chame de la semana pasada, y me De fin parece de que hubo, semana. amor, sí, el fin de semana, más, creo que hubo unos en Chorrera la semana pasada también. Y acá parece que vamos, ahora ya son múltiples además. Doctor Abad, usted como jefe de la policía y como abogado puede tenernos un comentario acerca de esta situación. Hoy en la madrugada murió una joven y 2 caballeros, una mujer y 2 hombres, en una forma violenta también, en Los Santos. Ajá, ese es el que mencioné. ¿Qué opina usted de eso en medio de los controles que hay en las calles de Panamá? Bueno, generalmente por el área geográfica donde se han cometido estos delitos, denota un poco que es un caso son casos de droga. Han habido algunos femicidios, no sé el caso de Los Santos cómo fue, pero han habido algunos casos de femicidio en las últimas semanas. Pero estos casos así en que se encuentran pistoleros contra pistoleros o personas buscando a otros, generalmente tiene que ver con el tema de las drogas. Sabemos desde los incidentes que ocurrieron en las diferentes cárceles del país que aquí hay una guerra entre 2 bandas criminales que se han encontrado en diferentes sectores del país a través a balazos, pues, ¿no? Entonces no sé si realmente esto es una continuación de esa pugna o esa guerra, o realmente es por razón de que alguna droga se ha perdido o alguna droga se la han robado, ¿no? Ok, gracias por Sí, su porque tiempo. también uno de los que mataron ayer en el área del Rotcarú era el más buscado, o uno de los más buscados, que ya había sido capturado 2 veces por la policía. Y Camila, y tenía una condena de 80 meses, pero dice que no se la habían podido, no se la habían podido notificar por los problemas que tenían en el tránsito. Increíble que estuviese en libertad teniendo ya una condena de 80 meses. Okay, y la pregunta a la que quería aprovechar su presencia en el programa de hoy un poco era, si tomamos por sentado que esto tiene que ver con guerras entre bandas, que es lo que suele hacer la policía, así que esto está relacionado a viejas rencillas, etcétera. O sea, ¿qué puede hacer la policía? O sea, en ese sentido, ¿qué está bien de lo que se está haciendo y qué es algo que no están haciendo? O medidas adicionales que podría tomar la policía. Es muy difícil controlar los actos así de asesinatos, a menos que tengas mucha inteligencia policial, mucha información sobre estas bandas o tengas personas que se hayan introducido en estas bandas para recuperar información a favor de la Policía Nacional. De otra manera es muy difícil neutralizarlo. Aquí habría que hacer como que se llama un esfuerzo muy particular para infiltrar estas organizaciones y saber exactamente cuál es el modo operandi, cuáles son las instrucciones para
liquidar o asesinar personas y tratar de neutralizarlo a través de esa vía. De otra forma, si no se tiene información, es muy difícil para un ente de seguridad poder prevenir la comisión de estos tipos de delitos. Oiga, Sí, porque doctor, vemos que siguen a partir- incautando droga y siguen incautando droga por la tonelada. sí, O sea, eso se así es. ve. Pero lo que se Pero por ve, cada tonelada que incautan, ¿cuántas no habrán pasado? no solamente eso, cuántas veces se incauta droga, pero no se detiene a nadie. A los grandes, sobre todo, a los grandes, ninguno ha sido todavía, no hay No, ningún... pero sí, pero usualmente o sea, se detiene una tonelada de droga, pero a nadie. O una vez agarraron un submarino Ujú, y no agarraron a nadie. ok. Sí, esa es una asignatura pendiente que tiene la inteligencia, como decía el doctor Asbat y la propia policía. Oiga, doctor Asbat, a partir de mañana se va a ir dando lo que se llama la nueva normalidad, anunciada el día de ayer, pero se va a hacer una forma, una reapertura, se habló de manera gradual, lo cual me parece bien el término, porque estamos hablando de 168 casos nuevos y hay 249 fallecidos y 8.616 que están infectados, una cifra que se dio a conocer anoche. ¿Cuál es su opinión, su visión acerca de esta iniciativa por parte del gobierno de poner en marcha lo que se llama internacionalmente una desescalada? Bueno, estas primeras fases no significa absolutamente nada para nadie. Uh-huh. En realidad, es básicamente lo que tenemos ahora, con la única diferencia de que han dicho que se pueden hacer compras por Internet. Uh-huh. Pero cuando tú compras por Internet no hay ningún tipo de acercamiento personal entre personas. Tú lo compras a través de tu computadora. Así que, ¿cuál es la apertura de las ventas online? ¿Qué incidencia tiene sobre el contagio en el coronavirus? Solamente lo podrías decir que es en el sentido de que, bueno, alguien te viene a entregar el paquete o la caja y va a haber un mensajero que hace eso, pero en estos momentos los servicios de mensajería están funcionando, y así como te traen alimentos, mañana te traen un libro, te traen un artefacto eléctrico. Yo no veo cuál es la diferencia entre una y otra cosa cuando el servicio de mensajería está totalmente funcionando. Pero mire que se anuncia la reapertura, por ejemplo, de los talleres de mecánica y también la reactivación. Sí, pero ¿de qué sirve que te abran los talleres de mecánica si toda la población está sujeta a una cuarentena estricta en donde solamente tienes 2 horas, 3 veces a la semana para poder salir a hacer tus diligencias personales, ya sean médicas o de supermercado, etcétera? Es decir, tú no vas a poder llevar un carro de un taller de mecánica y pensar que vas a regresar en un taxi ese día si el carro se tiene que quedar en el taller, etcétera. Digo, entendamos un poquito la logística de todo esto. Casi que es imposible utilizar un taller a menos que te vengan a buscar el carro, tú se lo entregues a alguien y esa persona, bueno, se lo va a llevar en una grúa, se lo va a llevar de la manera como pueda llevárselo, y tú esperarás a que después de 2 o 3 días ese carro te lo devuelvan y tú le puedas pagar. Sí. Pero no hay realmente una gran incidencia en esta primera fase. Sí, se mantiene la cuarentena, la cuarentena se mantiene. La cuarentena se mantiene, ni siquiera han mencionado que las personas pueden salir a hacer ejercicio, o caminar en los parques, o caminar en la calle, aunque se mantengan los estrictos controles de utilizar mascarilla, etcétera. Creo que hay un gran temor por parte de las autoridades de salud, pensando que de esta manera se va a perder el control, pero por lo menos hay tanta información contradictoria, inclusive de los mismos médicos y de los científicos, que realmente lo que ha generado es un temor muy grande a la apertura. Y entonces se están estableciendo mecanismos tan estrictos que realmente no tienen ninguna incidencia en abrir la economía del país. Podríamos entender lo que puede ser de gradual, pero ¿por qué no se hizo geográfico? Es decir, no es la misma situación la de la ciudad de Panamá como la de la provincia de Bocas del Toro o la provincia de Chiriquí. Son condiciones totalmente diferentes. La península de Azuero tiene una condición totalmente diferente. Podría abrirse la fase 2 o la fase 3 en la península de Azuero y ir monitoreando cuál es la situación en el área para ver si está funcionando o no. Pero las fases están abiertas como si la República de Panamá y la incidencia del contagio en toda la República de Panamá está en los mismos niveles o en los mismos índices, lo cual no es cierto. Okay. También se habla de la pesca artesanal, se está haciendo la apertura en la pesca artesanal, lo cual es una buena noticia. Pero los pescadores están pescando. Usted cada rato ve pescadores que dicen que están donando lo que han capturado. Es
Entonces ellos están pescando y nadie ha detenido la pesca artesanal. Es decir, estos señores están saliendo y al océano, a la bahía, etcétera, a pescar. Eso no lo ha detenido nadie. Ok, al regreso vamos a tocar O sea que podemos decir que o sea, la reapertura, o sea, del primer bloque es mínima. O sea, es todo cambia para no cambiar. exacto, Es decir, un gato perdismo ahí. O sea, para decir que estamos abriendo, pero en la práctica, quizá nada más los mecánicos ahora van a poder salir. Porque igual van a necesitar salvoconducto, e igual se mantienen ciertas restricciones. Se mantiene la cuarentena, Camila. Las tengo. La cuarentena se mantiene. Ajá, que no se permite, que se permiten reuniones de trabajo de hasta 10 personas solamente, que quienes no estén dentro de los grupos estos, o sea, que no van a tener salvoconducto, yo creo que seguir el horario de yo oí, en el Twitter se apareció una frase que me pareció muy correcta, la de Rómulo Rux, que decía, resumen de la conferencia de hoy, nos vamos a mantener la cuarentena, no vamos a mantener la cuarentena ni vamos a levantar la cuarentena, sino todo lo contrario. Oye, vamos, sí, eso suena como cantinflesco, ¿no? Vamos al corte comercial, al regreso vamos a tomar un tema que nos compete a todos, y es que es el tema de la Caja de Seguro Social, aquí en Info Análisis con nuestro invitado, el doctor Ebrahim Asbat. A ver, el tema de la Caja de Seguro Social es algo ineludible para cualquier medio como este que analiza. Es un programa de análisis de la noticia, no únicamente leerla, sino leerla entre líneas y tener el criterio para opinar al respecto. Y hemos invitado para esta mañana al doctor Ebrahim Asbat. Doctor Asbat, el tema de la Caja de Seguro Social es muy inquietante porque primero se ha pretendido o se pretende meter una carga de 1.100 millones de dólares a la Caja de Seguro Social y se habla de la venta de algunos activos de la Caja de Seguro Social en medio de una situación en la cual los ingresos han caído, obviamente producto de la actividad empresarial que ha bajado de una forma importante. Pero hay una situación adicional, es que los estados financieros no se han divulgado en cuanto a las cuentas. No hay forma transparente alguna de poder ver cuál es la condición financiera de la Caja de Seguro Social. Entonces, quisiéramos escuchar su opinión acerca de eso en medio de tantas sospechas que hay, ¿no?, de lo que se quiere hacer con la Caja de Seguro Social. Bueno, es un tema extremadamente sensitivo y creo que no es una competencia exclusiva de la Junta Directiva. Toda la ciudadanía o todos los sectores que tanto trabajadores como empresariales como gobierno tienen que participar en un gran diálogo para saber cuál va a ser el mecanismo de rescate de la Caja del Seguro Social. El presidente lo dijo, Ebrahim, el presidente dijo eso. Lo dijo después, pero después que empezó a circular una nota firmada por el secretario general de la Caja del Seguro Social llamando a una reunión para discutir la venta de 1.100 millones de dólares de activos de la Caja del Seguro Social para hacerle frente a la crisis que está. O sea que si la nota no la filtra alguien, nadie se entera. No, nadie se hubiese enterado. Es más, yo básicamente testé a alguien dentro de la presidencia para preguntarle y me decía, oye, es muy peligroso que esta información salga a la luz pública porque la gente no lo va a entender. Yo le digo, bueno, pero si la carta ya está circulando en las redes, así que es una información pública, ¿no? A ver, pero yo voy a pasar a la Rubén el comentario. Quiero dejar caer lo siguiente. Me parece que ya debe haber un acto de reflexión por parte del gobierno porque ya han llegado a un punto en el cual ellos están reaccionando a situaciones que se hacen públicas en lugar de hacerlo ellos mismos. Tiene que enterarse de la opinión pública a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales de situaciones que si las simplifican mejor y hablan mucho más claro, creo que se evita un problema. La parte de comunicar las noticias, señor Murgas. Ahora, Ebrahim, ningún país estaba preparado para la pandemia, ¿no? Eso es una verdad. Y todos estábamos ensayando. Europa es una de las que empezó yéndole súper mal. Está tratando de corregir ahora a destiempo. Está el ejemplo de España, de Inglaterra, de Italia, Estados Unidos igual. Ahora, ¿qué se debe hacer ante lo desconocido, doctor Asbat? Porque el presidente Cortizo, ni ningún partido en Panamá, ni ninguna profesión, ni siquiera los médicos, estaban preparados para una pandemia de este nivel. ¿Cómo se puede actuar ante lo desconocido, doctor Asbat?
Bueno, sin quebrar al país. no es totalmente desconocido y las realidades de cada país son muy distintas. No podemos culpar a Italia, etcétera. Recordemos que el número de personas, de adultos mayores en la mayoría de los países europeos, en Italia, etcétera, es muy superior a países como Panamá o países de América Latina que tiene el porcentaje de jóvenes mucho más. Entonces, la incidencia del coronavirus sobre las personas mayores de 60 años es superior. Por lo tanto, esos países van a tener una mayor incidencia de muertos en relación con personas contagiadas. Eso es basado exclusivamente por la edad promedio de la población de ese país. Es cierto que ningún país estaba preparado, pero en el camino de los países se han ido preparando, los médicos se han ido preparando. Hoy en día no hay necesidad. Si usted observa, por lo menos en Panamá, la cantidad de personas que fallecen en los hospitales, el número de personas en cuidados intensivos casi que se mantiene en un nivel estático en las últimas semanas. Sin embargo, se están muriendo personas. ¿Dónde se están muriendo? Se están muriendo en sus casas, se están muriendo en los hoteles. La pregunta es, ¿se está monitoreando a las personas que están obligadas a permanecer en su casa y están en los hoteles? ¿Se les está monitoreando para que no se mueran en los hoteles o en su casa o que puedan ser trasladados a los hospitales? Digo, son estos los pequeños datos en lo que hace una diferencia entre la estrategia de un país versus a otro. No es el hecho de que en todos, es cierto, en cualquier pandemia van a morir personas, van a existir personas contagiadas. El tema es realmente cuáles son las estrategias y las acciones que los estados puedan tomar de una manera rápida para ir limitando el número. Panamá ha hecho en realidad un buen trabajo si lo vemos en función de los números. Pero ahora nos dice uno de los epidemiólogos panameños que en realidad lo que hay es 10 veces el número de contagiados que se están identificando. Es decir, en el sentido de que si dicen que han habido 5,000 contagiados, en realidad lo que existe en el país son 50,000. O sea, hay que multiplicarlo por 10. Entonces, esos otros 45,000 contagiados, ¿qué están haciendo? Entonces, tenemos esa realidad que no se le explica al país y entonces estamos viendo los números y mucha gente se está desencantando con los números porque, bueno, hombre, siempre sí. Aquí hemos pasado 2 meses y todavía tenemos 150, 180, 200 contagiados por día. Entonces, ¿estamos mejorando o estamos igual o qué está ocurriendo? Hay que decir la verdad, hay que poner los números de frente, hay que decir lo que se está haciendo, lamentablemente, no sé, y si no se puede abrir porque hay temor, ¿cuál es el temor? El país tiene que saber, al final cada quien va a tener que tomar su propio riesgo, si va a salir a la calle o no. Quizás los adultos mayores dirán, bueno, nosotros nos quedamos, pero los jóvenes que tienen menor incidencia dicen, nosotros tenemos que salir, tomaremos las medidas, pero vamos a tener que convivir con esta realidad, pero no podemos mantener a toda una población bajo un sistema de cuarentena porque la gente se desespera. Es decir, no estamos acostumbrados, es decir, no es fácil para mucha gente que vive en un apartamento de 30 y 35 metros cuadrados mantenerse enclaustrado en ese apartamento por mucho tiempo con su familia. Camila. Sí, antes de que regresemos al tema de la caja, aprovecho para preguntar, ya nos dio su opinión de la respuesta epidemiológica y la respuesta sanitaria. ¿Qué opina de la respuesta social por parte del gobierno para atender las necesidades económicas y sociales de la población una vez que le fue ordenada suspender toda actividad comercial? Bueno, nadie estuvo, ni siquiera en ese aspecto estaba el gobierno preparado. Quizás esto lo ayude a tener mejor información para la próxima pandemia, porque estoy seguro que ya que nos acostumbramos a vivir bajo pandemias, en las próximas que ocurran, que podrán ocurrir, vamos a estar mejor preparados en la medida que tengamos una información mucho más precisa de las personas con alto nivel de vulnerabilidad o personas que están bajo diferentes regímenes laborales, el informal independiente, el que trabajador, el que se cesa. Cuando se tenga esa información, y ahora con los sistemas de digitalización, le va a ser mucho más fácil que la ayuda le llegue a cada una de las personas que así los necesiten. Es mucho más fácil hacer transferencias dinerarias que entregar bolsas de comida. El tema, fíjate que cuando se inició el proceso de las bolsas de comida existió mucha mayor presión
contra el gobierno porque las bolsas de comida no llegaban. Desde el momento que se estableció el sistema de las transferencias dinerarias, bajó bastante la presión, porque las personas empezaron a recibir o poder utilizar ese crédito para ir a comprar sus necesidades. Realmente existía un problema porque los primeros días en que se entregaron las transferencias dinerarias, lo primero que nosotros observamos fue unas largas colas de personas en los supermercados. No estaba todo el sistema de la distribución de logística de combustible abierta, sino que solamente podían hacerlo a través de los supermercados grandes porque tenían el sistema para poder accesar, escanear pues la cédula y poder darle el crédito a las personas. Pero al final la gente fue a comprar comida y eso significa en realidad que sí había un problema muy serio de gente que se estaba quedando desabastecida por falta de alimentos. Bien, doctor Asbat, se conoce que el jueves pasado, para ser preciso, miembros de la administración de la Caja de Seguro Social se reunieron con la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social con el propósito de solicitar que se autorizara, como dije, al director general a vender en el mercado secundario bonos del sistema de invalidez, vejez y muerte hasta $1.100 millones. ¿Usted qué opina de eso, doctor Asbat, que se recurra de esa manera? Bueno, se recurre a eso porque recordemos que hay 170.000 personas que se han cesado en sus funciones en el sector de la empresa privada y eso tiene un impacto muy serio en las operaciones de la Caja del Seguro Social porque son cuotas que se han dejado de percibir. Entonces, de algún lugar habrá que sacar ese dinero para poder hacerle frente a la planilla que tiene el Seguro Social y los gastos que tiene que incurrir en el sector médico. Por algún lugar el dinero debe salir. Lo importante es que todo el país sepa exactamente las condiciones en que se encuentra. Es lamentable que la Caja de Seguro Social no tenga estado financiero de los últimos 9 años, 8 años. Ese es el punto que quería yo llevar, enrumbar esta conversación, porque ¿cómo es posible que un país como este no hayan hecho públicos los estados financieros de la Caja de Seguro Social de hace mucho tiempo? ¿Cómo hemos permitido nosotros eso a pesar de las críticas que hemos hecho en los medios de comunicación? Y se mantiene todavía ese secretismo, doctor Asbat. Sí, y va a ser muy difícil que el país le compre al gobierno o a la Caja del Seguro Social ningún plan de rescate hasta tanto no se sepa exactamente cuál es la situación financiera del seguro. Porque la liquidez... No, yo justo por ahí tengo una consulta. Y es que el presidente habló ayer, y lo ha hablado antes, de la necesidad de un gran diálogo nacional para evaluar las opciones y las opciones que hay. Pero si uno lee el comunicado de ayer, en el comunicado de presidencia de ayer, recuerdan que han estado conversando y analizando una importante cantidad de opciones y que no se considerarán las medidas paramétricas. Se puede abrir un diálogo nacional realista si se dice desde el inicio, pero las medidas paramétricas no están en la conversación. O sea, se puede verdaderamente tener un debate automáticamente cerrando esa puerta. Es que un diálogo nacional no se puede establecer con límites. Tú tienes que abrir todos los temas que el país quiera discutir sobre la Caja de Seguro Social. Eso realmente no funciona. Sí, nadie le puede poner condiciones a un diálogo. Creo que la iniciativa es positiva. Sin embargo, como dice usted, doctor Asbat, si llega con cortapisas es difícil poder, pero peor todavía si no conoce la realidad económica. Lo grave para mí, en mi opinión, es que tiene ya que buscar la forma este gobierno de hacer todo lo contrario de los gobiernos anteriores. Esto es darle a conocer a la opinión pública cuáles son las condiciones de las finanzas de la Caja de Seguro Social de este país. Yo creo que mientras eso no se dé, mientras no conozcamos números, es muy difícil hacer proyecciones económicas por cualquier naturaleza. Al regreso, vamos a continuar aquí hablando con nuestro invitado. El doctor Ibrahim Asbat, él es un viajero frecuente aquí en Infoanálisis, a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe esta mañana. Viene más, no se vayan. Doctor Asbat, antes de entrar en el tema social, lo que tenemos que enfrentar nosotros post-apertura, lo que se está hablando de una nueva normalidad, no, ya cuando haya pasado esta primera ola, el resultado es el mismo. Pero yo quiero antes preguntarle, porque creo que la parte de los ingresos es importante. Mire,
La Caja de Seguro Social tiene un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, donde ellos, la Caja de Seguro Social tendría, para lograr algún tipo de negociación con la Caja de Seguro Social, de un préstamo, lo que sea, no se puede lograr un desembolso si no hay de por medio, obviamente, un informe de la Junta Técnica, que es de la Junta Técnica Actuarial, para que se conozca cuál es la situación de liquidez de la Caja de Seguro Social. Y en ese caso serían estos auditos que se tendrían que hacer acerca de la condición económica de la Caja de Seguro Social, doctora Abad. El fideicomiso del Banco Nacional, usarlo. Le vuelvo y lo reitero, eso es muy difícil, ¿no? La acción que pretende tomar. Al final quedará el Estado utilizando parte de los recursos que ha obtenido a través de financiamientos internacionales para apoyar a la Caja de Seguro Social en medio de esta crisis. Okay. Esa es esa va a ser parte de una solución integral, pero antes de ir a liquidar activos de la Caja de Seguro Social. Sí, el Estado va a tener que salir. Tiene los recursos, bueno, va a tener que empeñar algunos de esos recursos para salvar a la Caja de Seguro Social que pueda pagar sus gastos de operación. Rubén. Ahora, cada día se reduce más la proporción de jubilados frente al que no está jubilado, al cotizante. Ahora mismo es de 3.5 a 1. O sea, hay 3.5 jubilados a 1 antes de la pandemia. Ahora, cuando venga la pandemia, volvamos de la pandemia, se va a descubrir que el número de cotizantes es mucho menor que el que teníamos. ¿Qué podemos hacer ante un tema cuando este país queremos arrancar los diálogos con anteojeras? O sea, un diálogo se tiene que sobre todo después de lo que ha pasado, sin limitaciones. Y el mismo diálogo va a establecer los temas que van a ser intocables. Porque tampoco vamos a arreglar todo, las leyes de tránsito, no. Tenemos que arreglar el tema de los cotizantes del Seguro Social. ¿Quién va a cotizar? Y creo que una de las cosas que tenemos que eliminar son las jubilaciones esas de millonarios que tenemos en Panamá. ¿Cuáles son esas? Hay gente jubilada en Panamá con 7.000 balboas, 8.000 balboas aquí. Eso es inaceptable para un país. Y desde los 47 años. Entonces, eso nosotros tenemos que afrontar ese tema, Guillermo. Le estamos negando 5 balboas al jubilado de la pensión mínima y ese tema. Yo quisiera oír la opinión del doctor Abad. Yo tengo una consulta agregando para la pregunta, y es ¿cuándo inició esa tendencia de estas jubilaciones altísimas para la policía? ¿En qué momento empezaron? Después del golpe, después de la invasión. No, eso antes. La policía siempre ha tenido un régimen especial de jubilación. Antes del 90 era de 25 años. Tú te jubilabas con 25 años de servicio, con tu último salario se le hacía un ascenso después de los 25 años. Si eras un sargento, terminabas como subteniente y te ibas con el salario del subteniente. Y la jubilación sí era por monto, pero la diferencia la pagaba del presupuesto del Estado, no lo pagaba la Caja de Seguro Social. Creo que la situación sigue siendo igual. El Estado paga la diferencia cuando tienes una jubilación arriba de el monto de $2.500, que es el máximo de lo que la Caja de Seguro Social paga. No sé, puedo equivocarme, pero esa fue la última reforma que se hizo en el gobierno de Martín Torrijos. Bueno, pero el general para dar un ejemplo, el general sí, pero alguien la paga y la paga el Estado. El general Rubén Darío Paredes le aplicaron una jubilación limitada, donde se jubiló con 1.500 balboas, habiendo sido comandante de la Guardia Nacional. Pero entonces... En el momento en que él se jubiló, ese era el máximo con la cual se podía jubilar una persona en la Caja del Seguro Social. Bueno, pero el máximo se nos ha convertido en una cosa inaceptable para un país pobre como Panamá. Estamos claro, Camila. No, es que justo estaba hablando ahí, o sea,
sería interesante dentro de la data que no tenemos o de la data que podrían compartir a la población es, o sea, en qué es lo que se paga, o sea, cuánto el Estado se paga en jubilaciones especiales, cuánto paga y la evolución histórica, porque por ejemplo sabemos que ha habido una explosión de comisionados. O sea, hablando de las jubilaciones de la policía, que son las que la gente más conoce, ha habido una explosión de comisionados, entonces puede que la ley se había hecho para un momento en el que eran un par, pero ahora estamos hablando de 400 personas, ya no sé ni cuántos comisionados hay. Bueno, antes nada más había entre comisionados y subcomisionados, que equivalen a coroneles y teniente coronel, habían 10. Ahora déjame decirte que hay otra realidad que tú desconoces. No solamente se van con ese salario alto, tienen un salario alto de salida, sino que todavía, y muchos de esos siguen trabajando en el gobierno y tienen otro salario adicional. Como asesores o como... Están trabajando en el gobierno con salarios de $4,000, $5,000, trabajando en las instituciones de Estado, además de su jubilación. Pero eso se permite, o sea, uno puede tener la jubilación más... Sí, ha habido sentencia de la Corte que dice que toda persona jubilada puede seguir trabajando. Pero en el Estado. En el Estado, sí. Aquí hay tenemos personas de 90 años que están trabajando en este gobierno, de 80, 85 años, que y en la universidad, $4,000, $5,000. En la universidad que andan con silla de ruedas dentro de la universidad. Oiga, doctora Pat. Pero pero ¿cómo se podría ver? Porque estamos hablando entonces de que no... O sea, en toda reforma hay lastimados. Siempre hay gente que algo pierde. Pero entonces, ¿cómo se podría ver ese diálogo nacional? O sea, sabiendo nada, pero especulando un poco. Atreverse a tocar todo. No, y especulando, yo no recuerdo la reforma del gobierno de Martín Torres. O sea, yo nunca le presté, o sea, en ese momento estaba en la escuela, yo no le presté atención a cómo fue el proceso. ¿Cómo siguió el proceso en el gobierno de Martín Torrijos para hacer los cambios que se hicieron en ese momento? Bueno, al principio se hizo un proyecto a nivel del Estado, hubo manifestaciones muy serias y entonces después las manifestaciones, el pacto fue hacer un diálogo nacional con todos los sectores y entonces pasar una reforma. ¿Pero cómo se dio eso? O sea, un poco, porque al final hubo un producto, o sea, al final hubo un resultado. ¿Cómo se dio un poco eso? Bueno, de la misma manera como se dio el diálogo nacional sobre las reformas constitucionales. El desastre ese que pasó y que ahora... Pero ahí estaban todas las supuestas fuerzas vivas del país, ¿no? Doctor Asbat, hay una realidad que tenemos que enfrentar ya. No enfrentarla ya, pero comenzar a mirarla con detenimiento, pero sobre todo acuciosamente. Me explico. Vamos a llegar al momento en que la apertura ya va a ser ineludible. Estamos hablando de lo que se le llama en otros países la desescalada. ¿Qué cosa debemos nosotros comenzar a ver, a mirar de lo que va a ser el resultado cuando ya se da una apertura, se reactiva la empresa privada, que es el nervio motor principal de la economía? ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta nosotros en un escenario, además de árido o desconocido? Bueno, mira, ya conocemos los efectos de la pandemia, ya conocemos exactamente las medidas que debemos tomar cada persona para tratar de evitar ser contagiado. Ya sabemos que los adultos mayores tienen un riesgo muy superior a los menores de edad y a las personas de otra escala de edades. Entonces, si tomamos las medidas necesarias, podemos realmente mantenernos hasta que se descubra la vacuna. Pero lo que viene post-pandemia... A eso me refiero. Sí, lo que viene post-pandemia es una seria situación de desempleo y de recesión económica. Esa realidad es inescapable porque, a diferencia de lo que ocurrió durante la época de la crisis, del 87 al 89, que también tuvimos una crisis, esa crisis fue una crisis local. Es decir, el mundo estaba caminando, el mundo estaba muy bien, Panamá no estaba bien porque tenía un embargo, tenía problemas de liquidez y tenía un problema político que no se había resuelto y caímos en una crisis profunda, pero era doméstica. Esta crisis es una crisis global. No solamente es en la República de Panamá, es en el mundo que está pasando por una situación igual. Entonces los efectos van a ser mucho más drásticos, mucho más duros que la crisis del 87 al 89. En la medida que los países del mundo se recuperen,
vamos a lograr básicamente, en alguna manera, tratar de llegar a algún nivel de normalidad, que no va a ser la normalidad que tuvimos antes de la pandemia, va a ser una normalidad distinta, pero que nos va a dar cierto espacio de movimiento social, de actividad económica, etc. Y vamos a cambiar algunos de nuestros hábitos, tanto de consumo como de hacer negocios, etcétera. Vamos a ver un mundo proyectado hacia la digitalización, en la cual el Estado panameño se va a tener que ir involucrar, las empresas privadas también, y los comportamientos humanos también, en la medida que puedan resolver alguna de sus necesidades a través del proceso de la digitalización, pues utilizará el mecanismo de la digitalización para resolver esos problemas, tales como transacciones comerciales, compra, burocracia, papeleo, es decir, llenar formularios, etcétera. Todo eso va a tener que ir hacia el mundo de la digitalización para evitar movimientos de la población. Entonces, esos son cambios significativos. Esas cosas van a ocurrir. Pero lo más importante, y el punto de vista del Estado. ¿Cómo? O sea, ¿y el Estado cómo va a tener que cambiar? Bueno, el Estado va a tener que digitalizar, impedir el mayor número de personas que lleguen a las instalaciones del Estado, que todo se pueda realizar a través del sistema de digitalización. Ya hay algunas instituciones que iniciaron este proceso, como el Registro Público, como la Autoridad Marítima Nacional, en donde muchos de estos procesos son digitales. Hoy en día el Registro Público puede funcionar sin la necesidad de que la persona vaya a llevar una escritura. Hay todo un proceso que se puede realizar a través de la notaría, etcétera, en donde no hay movimiento de personas. Entonces, a eso nos vamos a ir poco a poco, y en eso va a tener que ser parte de la inversión del Estado, en digitalizar estos procesos para que el ciudadano no tenga esa movilidad como la tenía antes. Pero lo más importante en este momento son los empleos. Hay 170,000 personas hoy, ya con el anuncio de la apertura y como se está prolongando esta apertura en diferentes fases y no hay fechas definidas, porque el peor error de salir a decir que ya tenemos la apertura es salir a decir una apertura mediocre, porque una apertura que no le ha dado ninguna información válida a las empresas para poder ir preparándose a través de lo que es las medidas sanitarias que se exigen, porque no hay una fecha definida ni para la fase 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni ninguna. Entonces, ¿cómo se preparan las empresas para decir, bueno, vamos a abrir porque no hay fecha? Esa es una realidad. Hoy se está exigiendo comité de seguridad, se está exigiendo alguna preparación o reestructuración de las oficinas por razón del distanciamiento social. Donde antes tenías 6 personas, ahora vas a poder tener 2 personas trabajando. Entonces, ¿cómo vas a ubicar las otras personas? ¿Va a existir el teletrabajo? ¿Va a existir el teletrabajo como ha existido en forma temporal o va? Entonces, esas son cosas que realmente hay que traerlas y explicarlas o implementarlas. Se habla de una apertura, ni siquiera se ha tocado el tema laboral. ¿Cómo va a funcionar las empresas que van a requerir 2 turnos? Un turno diurno y un turno mixto. Se va a tener que pagar recargo por el turno mixto, pero si la necesidad me está obligando a mí a establecer 2 turnos, ¿por qué me vas a castigar pagando recargos? Le estoy cambiando las condiciones laborales al trabajador. ¿Puede el trabajador denunciarme ante el Ministerio de Trabajo? Digo, esas son preguntas que todos los empresarios están haciendo porque nadie quiere caer en un problema legal cuando tienes un código de trabajo que no se ha ajustado para atender los temas laborales en periodos de emergencia como la que estamos viviendo hoy. No está vigente. ¿Qué vas a hacer si tienes una cantidad de empleados que tienes 2 opciones? O darle medio tiempo para que trabaje 4 horas o destituirlos. Entonces, ¿qué prefiere el país? ¿Que trabajen 4 horas y se mantengan ocupados o que esa gente caiga dentro del área de los desempleados? Ya hay indicativos, hay 170,000 personas que están cesadas. ¿Eso qué significa? Que mucha de esa gente no va a regresar a trabajar. Es una realidad. En teoría el decreto dice que si le suspendiste el contrato, en teoría si le suspendiste el contrato, el decreto dice uno de los artículos que una vez que culmine la emergencia nacional debe poder regresar a su trabajo o es un despido injustificado. Si la gente se acogió a la suspensión. Sí, pero lo van a regresar por un par de meses y puede que los destituyan entonces. Claro. Y los primeros que van a salir son los que tienen menos de 2 años, que son los que no tienen la estabilidad. ¿Sabe qué, doctor Asbat? Estas opiniones suyas nos ponen a reflexionar más. Estamos en una encrucijada en la cual nosotros no podemos tener la capacidad de adivinar cuáles son las respuestas, pero sí comenzar ya desde ahora a prepararnos
para lo que va a venir después Pero no puedes involucrar a un presidente de la República a hacer un anuncio de este tipo para tener una respuesta que no satisface a nadie. Entonces, puede sin ser fechas peor. determinadas, si vas a hacer una reapertura, tú tienes que establecer cuáles son las fechas establecidas para esa reapertura, para que las empresas se puedan preparar, porque le estás exigiendo ciertos niveles de control y de reestructuración interna, inclusive en espacios, inclusive en materia sanitaria y en aspectos de salud ocupacional. Entonces, si lo estás exigiendo, las empresas tienen que preparar antes de abrir, ¿no? Entonces, eso involucra una serie de factores. Entonces, no has establecido fecha. ¿Para qué lo anunciaste? ¿Para qué lo anunciaste si nadie puede hacer nada? ¿Qué puede hacer un empresario en este momento con esa información recibida hoy, ayer? Nada. Lo importante es que la medicina no sea peor que la... Sí, que la medicina no sea peor que la enfermedad. Doctora Asbat, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ibrahim Asbat, un placer, como siempre, conversar con usted, amigo de esta casa. Que tenga buen día, doctora Asbat. Buenos días. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Dame, que tenga un excelente día. Hasta mañana.